para que toque en la memoria. Entonces, prosigo con las semblanzas. Comienzo con el doctor Ángel Omar May González y dice: profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Autónoma de Baja California, adscrito a la licenciatura en Historia, de la que es coordinador desde septiembre de 2023. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT Nivel 1, con reconocimiento a perfil deseable, PRODEP. Líder del cuerpo académico en formación, estudios sociales, culturales e históricos desde 2018 y coordinador del doctorado en Sociedad, Espacio y Poder, PNPC, CONACYT, entre 2019 y 2023. Autor de libros y capítulos de libro en trabajos colectivos y relacionados con la historia de Campeche y Baja California en el siglo XX, especialmente en el campo de la política y de la prensa local, además de publicar en revistas indexadas como Signos Históricos, UAM Iztapalapa e Improntas de la Historia y la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Un aplauso para el doctor May, por favor. Prosiguiendo con Óscar Bernardo Rivera García, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense, Asociación Civil, y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2017, perfil deseable, PRODEP, actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Forma parte como colaborador del seminario Niñez Migrante de 2012. Líneas de investigación: migración internacional, niñas, niños y adolescentes migrantes, grupos en situación de vulnerabilidad y representaciones culturales. Un fuerte aplauso para Óscar Bernardo, por favor. Siguiendo con el doctor Jorge Mario, formación, licenciatura en Historia por la Universidad de Sonora, maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora con la tesis Sursum, la voz de la Juventud Católica, la cual tuvo mención para publicar tesis, doctorado en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigadores Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana con la tesis La relación Estado-Iglesia y el anticomunismo en Sonora, 1943-1949, la cual tuvo mención honorífica. Entre sus publicaciones destacan libros: Sursum, la voz de la Juventud Católica, análisis de los contenidos publicados en el periódico laico en Hermosillo, 1942 a 1946, por el Colegio de Sonora. En proceso, la relación Estado-Iglesia y el anticomunismo en el Estado de Sonora, 1943-1949. Y le damos un fuerte aplauso para el doctor Jorge Mario, por favor. Como ya les comenté, la idea de este conversatorio es ver qué es lo que se está trabajando desde la academia en la región, tanto aquí en San Luis, en Mexicali, en Campeche en su momento, y que podamos tener toda una perspectiva general de lo que va la producción académica. Hice unas preguntas para guiar un poquito la conversación. Si me permiten comenzar, igual es una estructura no lineal, pueden agregar lo que gusten, y pues la idea es que todos participemos de algún modo. Entonces, empezando por la primera pregunta. Por décadas, los cuerpos académicos institucionalizados han propiciado una tendencia hacia la intelectualidad y cientificidad, donde el conocimiento se concentra solo en quienes son parte de esa comunidad y no para quien no es público especializado. ¿Qué acciones se están tomando para propiciar la difusión del conocimiento al público en general en ámbitos como apertura de plataformas o medios y la adaptación del lenguaje académico? Le otorgo la palabra a quien le guste tomar. Adelante, adelante. Creo que el sentido de la pregunta, va... Está parado. Sí, creo que lo que trata de cuestionarnos
plantearnos, Álvaro, es acerca de que pareciera que el académico escribe para académicos, básicamente. No hacemos la mayoría de las veces ese trabajo de divulgación, hacer fácil la lectura y hacer más trabajos de este tipo para llegar a un público no tan especializado, pero que sea entendible. Esto también va en las escrituras, ¿no? Y creo que últimamente tanto el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, ya dentro de sus evaluaciones está este trabajo de divulgación y difusión, y también en el PRODE. Creo que se han dado cuenta que no solamente en historia, en las demás academias, falta ese trabajo. Sinceramente, aquí estoy en un pecado, soy poco de redes sociales. Entonces me cuesta mucho este tipo de difusión, aunque sí reconozco, incluso en nuestro cuerpo académico y en el grupo de licenciatura en Historia tenemos una línea desde gestión y vinculación, precisamente por esa situación que hemos detectado, ¿no? Hasta ahí puedo decir. Sigo yo, ¿no? En el orden de presentaciones sigo yo. Sí, bien. No me quiero brincar nada, de verdad. En esencia, recuerdo perfectamente que la figura de cuerpos académicos antes sí representaba algo importante en el ambiente académico. Había muchos recursos, había recursos destinados específicamente para publicaciones, pero se tenían que hacer a partir de una justificación académica, a partir de una justificación en donde ya se tuviera algún elemento o algún proyecto de investigación. Sin embargo, y esto no es que esté a favor o en contra de nada político, pero con los cambios que se suscitaron en el anterior CONACYT y ahora CECITI, se establecieron algunas condiciones, como cuál la tendencia a desaparecer la figura de cuerpos académicos. No como desaparecerlas como tal, porque siguen siendo un cuerpo colegiado, sino el financiamiento. El financiamiento que antes era un financiamiento verdaderamente exagerado. Hablamos de millones de pesos destinados para proyectos en donde se tenían que sacar por lo menos un libro. Y es ahí donde se concentraba la mayor cantidad de producción académica o científica, de divulgación o de difusión. Pero a partir de que el gobierno federal, a través de las diferentes secretarías, ha limitado el recurso a los cuerpos académicos, ahora los recursos para publicar son mucho más escasos y se tiene que llegar a un público mucho más amplio. Y esto también tiene un cambio muy importante en la lógica del CECITI, que es incidencia social. Todo lo que se está produciendo a nivel académico debe tener, a partir de hace 3, 5 años, el pequeño elemento de incidencia social. ¿Qué es lo que están haciendo? Que está teniendo un impacto de incidencia social. Y con incidencia social se refiere a todo lo que estás haciendo, cómo está impactando en la sociedad. Y en ese sentido van las producciones, en ese sentido van las publicaciones y en ese sentido va el lenguaje que se está veniendo adaptando. No estoy vendiendo libros, sino traigo unos ejemplos de lo que se está haciendo, al menos ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales, que son, por ejemplo, estos formatos que se enmarcan precisamente en esta tendencia de la incidencia social. Este es un formato de una gaceta que va sobre un tema muy particular que es movilidad humana. Pero la gran diferencia de las gacetas anteriores implica el lenguaje. Cada uno de estos números contiene alrededor de 11 artículos. Cada artículo representa una investigación académica, científica, seria, pero la peculiaridad es que está escrito en 800 palabras en un lenguaje que es así, que puede ser entendido para cualquier público. Y existen los espacios. Además de que es gratis, que la pueden consultar y la pueden descargar, el formato de divulgación es gratis, la pueden tener en su teléfono. Si ustedes buscan en internet Gaceta Movilidad Humana, los va a llevar a la plataforma donde se pueden descargar gratis en formato PDF los 6 números y se van a dar cuenta que el lenguaje con el cual están escritos es asimilable y es para el público en general, que esa es una de las grandes diferencias de antes a la actual. Le dejo ahí. Bueno, buenas tardes. Sí, como dice Oscar, las nuevas políticas
del gobierno, de lo que eran de CONACYT, ha privilegiado ahora la incidencia social y por lo tanto, como dice, ha tenido que modificarse la forma de presentación de los textos académicos. Los que estudiamos hace algún tiempo se acordarán que las lecturas históricas, sociológicas eran totalmente densas, más la sociología alemana, la francesa, historia. Yo recuerdo cuando leí por primera vez los ciclos del maíz de Florescano, que era espantoso, la historia económica. Entonces, yo creo que a raíz de un caso que fue a nivel mundial, el caso Sokal, en el cual un físico matemático quiso demostrar de cómo las ciencias sociales era realmente una impostura intelectual, le llamó, ¿no?, de utilizar conceptos de la física, la matemática, para engrandecer supuestamente el campo de ciencias sociales. Y este caso fue fabuloso porque evidenció la impostura que estamos viviendo, este concepto de la posmodernidad en las ciencias sociales, de que solamente era una impostura, citas y citas y citas, denso, oscuro, la forma de comprender la historia, la sociología, y afortunadamente ahora ya el conocimiento científico social es accesible para todo el mundo, con una nueva forma de escribirla, que es fabuloso eso, para nuevas generaciones. También tiene otro lado, ya no obliga tanto al estudiante a razonar, a pensar, a investigar conceptos que ahora son más digeribles. Pero afortunadamente ya permea en toda la sociedad este tipo de investigaciones de acá, porque es una lectura mucho más ágil, más comprensible para todo el mundo. Y estos espacios que estamos viviendo, que no solamente son para académicos, sino para el público en general, son fabulosos porque es una manera de difundir más el conocimiento científico, que la cientificidad no es ningún problema, no es tan complejo como nos hicieron ver hace 10, 20 años, sino que cualquier persona puede acceder a un conocimiento científico, y no solamente acceder, puede generar un conocimiento científico siempre y cuando lo haga a través de una metodología, la sociología, la historia, la antropología. Entonces, ese es lo fabuloso, este nuevo modelo del gobierno, de que ha permitido que permee todo el conocimiento científico a gente que no está especializada. Y con esto que mencionan de la incidencia a partir del cambio del CONACYT, ¿ha habido alguna métrica sobre cómo ha recibido la sociedad, la comunidad en general, estos cambios de las publicaciones? Métrica como tal, no. Pero para darles un ejemplo muy concreto, a partir del cambio de administración federal, que llega al cargo la doctora Álvarez Bulla, lo que era el CONACYT en aquel entonces, se empezaron a publicar ciertas convocatorias a nivel federal para el financiamiento de proyectos. Dentro de muchos de los criterios de estos proyectos, posiblemente financiados con recurso federal a través del CONACYT, pedían muchísimo la cogeneración de conocimiento científico, pedían muchísimo metodologías horizontales, y por supuesto era un indicador que se evaluaba para cada proyecto la incidencia social. En ese sentido, no es que existiera una métrica del impacto de este nuevo cambio de paradigma en las publicaciones, sino que se exigía a partir de proyectos muy concretos, a partir de proyectos muy específicos. ¿Qué proyecto estás proponiendo? Por ejemplo, aquí de este lado del país hubo tres proyectos. Uno en Tijuana, enfocado a la población migrante, pero había un apartado muy específico que decía cuál es y qué tipo de incidencia social estás comprometiendo, y lo más importante, qué capacidad de replicabilidad tiene ese proyecto para que sea utilizado en otros espacios. Todo eso, si te comprometes a hacerlo, lo tienes que sistematizar en cuadernos metodológicos, tienes que sistematizarlo en capítulos del libro, tienes que hacerlo accesible, porque lo vas a dejar, se le llama cogeneración de conocimiento, lo vas a dejar a partir de metodologías horizontales en donde vas a pedir la participación del público beneficiado, y todo eso lo vas a producir, se va a publicar
y se puede replicar en otros espacios. Entonces era uno de los requisitos. Ahorita hemos tenido un impacto bastante favorable en este formato de Gaceta, porque es gratis, es accesible y es atractivo. Entonces sí nos ha favorecido mucho cambiar este tipo de formatos a algo mucho más accesible. Gracias. Coincido, no es una métrica, o sea, no mide, pero sí como que regula o sigue el impacto que hace el trabajo del especialista, ¿no? En el caso, recuerdo del CONACYT, ahora con H, recuerdo que hay una pestaña de las convocatorias actuales en donde reciben la evidencia de trabajos de divulgación, radio, entrevistas, etcétera, y tiene que ir con evidencia y si es posible qué tanto está impactando. Recuerdo que en Retrovisor, en el programa de radio de la UABC, se llevó la liga y ahí el posible evaluador podía revisar qué tanto estaba consultado. Sí, ya es como que evalúa qué grado de impacto, pero no hay una métrica en sí de cómo hacerlo. Hasta ahí, gracias. Pues a mí sí me agarra en curva esos temas porque no estoy muy involucrado en la publicación académica de la universidad, centro de investigaciones, porque mi trabajo es más en preparatoria, en secundaria, pero como egresados de posgrados, estos sí nos han invitado mucho a participar en los medios de comunicación, como el periódico, en la producción de pequeños artículos para que pueda ser divulgado en la mayor parte de la población no especializada. Entonces, creo que sí falta mucho que la gente pueda consumir este tipo de trabajo. Y que, ¿cómo se llama? Pues sí, precisamente que pueda consumir, leer estos tipos de trabajos que se han hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno y ciertos académicos para que se difunda más y permee más este tipo de trabajos, pero no sabría hablar de números de ese tipo porque no estoy tan empapado como ellos dos en estos tipos de niveles de investigación y de trabajo. Muchas gracias. Y por ejemplo, se comentaba lo de la radio, se comentaba lo de esos conversatorios, conferencias, a los eventos que los invitan. En cuestión de esas plataformas para las nuevas generaciones, los recién egresados de licenciatura, los recién egresados de maestría, ¿cómo impactó el cambio de estructura del CONACYT para esas nuevas generaciones? ¿A qué se van a enfrentar? Sí, o sea, de que al momento de que los recién egresados de licenciatura, recién egresados de maestría, busquen esas plataformas para difundir su producción académica, ¿de qué manera los apoya el CONACYT? ¿De qué manera se ve afectado por este cambio que sufrió? ¿Le entró? Porque se me cae la baba. No, de verdad, de verdad. ¿Por qué? Lo voy a decir y lo voy a explicar, tratar de contextualizar. Si yo hubiera tenido en su momento, en mi formación de licenciatura y de maestría, todos los medios de producción y divulgación que tienen las actuales generaciones, hubiese sido una de las personas más felices. ¿Por qué? Porque en su momento, que tampoco estudié hace mucho la licenciatura, para nosotros, cuando estábamos en la licenciatura, quien publicaba un artículo, quien publicaba un libro, era la vaca sagrada, es la eminencia. Después revisaba su libro y eran puras citas y copiaba y pegaba de los autores, ¿no? Pero publicó un libro, es el investigador que publicó un libro, es el profesor que publicó un libro, era inalcanzable para nosotros en aquel entonces. Ahora, afortunadamente, me he empapado mucho más en las cuestiones de las diferentes plataformas y por eso digo, se me cae la baba. Porque los chicos que están egresando en la licenciatura pueden construir su propia gaceta. La herramienta Canva trae un formato de gaceta.
Lo único que necesitan es un documento de 500 palabras en lenguaje accesible, meterlo, graficarlo, meterle imágenes y publicarlo por la cantidad de medios que tengan disponibles, tomando en cuenta que las redes sociodigitales son mundiales. Entonces, quien los lea, donde los lea, algo le van a aportar, y en una de esas va a pegar y van a empezar a formar una disciplina de publicación de resultados o de intereses particulares desde la disciplina. Entonces, el formato, las nuevas plataformas, todos los mecanismos y herramientas que tienen las actuales generaciones, tenemos todos como herramientas, son maravillosas al querer difundir, divulgar, hacer presencia desde la disciplina. Sí, yo creo que si tuviéramos esa oportunidad hace 10, 15 años ya fuéramos SNI hace mucho tiempo, porque las oportunidades que tienen ahora no las teníamos hace tiempo. Lo máximo que aspirábamos es que allá te puedan nombrar en los agradecimientos con el maestro con el que trabajaba como ayudante de investigación. Entonces sí, hoy hay las oportunidades para publicar no solamente un libro, un artículo, son muy grandes, el periódico, una cápsula informativa, hay una gran variedad para que usted o cualquier estudiante egresado pueda ir generando su currículum de publicaciones. Entonces, sí, como dice el Oscar, sería fabuloso que íbamos a tener esa oportunidad. Hace 20 años, le digo, pues lo único que hacíamos como ayudante de investigación era contarle las citas que habían publicado ciertos maestros para que le contaran en el CONACYT. No sé si todavía se usa eso del conteo de citas, pero qué bueno. Era un trabajo pesadísimo, andar buscando quién había citado a la vaca sagrada con el que trabajaban. Pero bueno, aquí la dejo. Como anécdota, siempre le decía a los compañeros, a los estudiantes, qué feliz hubiese sido si no estuviese cargando mi Olivetti para todos lados para poder redactar. Ahora ustedes con una laptop sencillita, una tablet la hacen. Parece lo mismo en el caso de cómo acceder a este trabajo. Porque, como comentaba el doctor Oscar, de antes era llegar a la investigación, sacar un capítulo, sacar un artículo, llegabas al libro y te daban la coronita, estabas en la gloria. E incluso con eso te bastaba para entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Ahora las nuevas generaciones tienen mucho más opciones, sí la investigación, pero esta gestión y la divulgación ya se equipara, ya se evalúa de la misma forma y tienen muchas más opciones para hacer este ejercicio de acercarse a la población. Tan es así que hace un momento escuchamos a la asociación de estudiantes. Nosotros teníamos una asociación en Campeche hace 20 años, no saquen cuentas, teníamos diferentes comisiones, etcétera, y había una de divulgación que solamente era anunciar en radio y anunciar en carteles las actividades de la asociación. Se retoma esa asociación hace poco y nos damos cuenta que ahora eso ya no funciona. Y se incorpora a recién egresados con más manejos de redes sociales, con más manejos de medios de comunicación digital, y tienen una función mucho más encaminada, mucho más abierta, que mi formación no lo tendría. Entonces, tienen más esa facilidad en cuanto a las herramientas digitales. Sí, y yo creo que estos nuevos tiempos ha democratizado un poco más el acceso a la información y la creación de información, porque antes estaba capturado por un pequeño grupo de vacas sagradas que no permitían, si no te metías a tu cuerpo académico, si no hacías tal cosa, no podías aspirar a la publicación. Hoy, afortunadamente, ya no dependemos tanto de ese cuerpo académico, sino que de manera individual podemos acceder a publicar artículos, cápsulas, opiniones históricas, bueno, una gran variedad, que por eso digo que se ha democratizado. Porque cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier persona que no pertenezca a CONACYT puede publicar. Y no solo democratizado, o sea, horizontalizado. Nada más imaginen, se acaba este evento, este primer simposio binacional de identidad y frontera, y los organizadores piden un resumen de las participaciones que hubo y se publiquen como fanzine. Eso queda como antecedente y como justificación para el segundo simposio.
¿Se puede publicar? Por supuesto que se puede publicar. ¿Se puede divulgar y difundir? Por supuesto. ¿Por qué medio? Por el que ustedes quieran, si se diseña en Canva. Y piden la contribución, 500 palabras, 700 palabras, no más, 700 palabras. Arman el fanzine y lo empiezan a divulgar. Y eso habla de una democratización y de una horizontalidad en la posibilidad de publicar. Por ejemplo, qué interesante sería escuchar o leer en 500 palabras al otaku de Mexicali. De verdad. ¿Por qué? Porque se estaría haciendo la democratización del conocimiento a partir de metodologías horizontales, en donde existe evidencia de que se está trabajando un tema poco común en el noroeste, o bien de la identidad punk, que también me gustó mucho el tema, que se desarrolló en este simposio. Democratización, horizontalidad a partir de un fanzine diseñado en Canva y publicado en sus redes sociodigitales, de entrada. No, y perdón que continúe con esto, pero es que yo quedé fascinado con los jóvenes que venían de aquí, de cómo publicar un libro de un encuentro de estudiantes de historia. Yo que fui a varios, siempre nos prometieron se va a publicar esa memoria y nunca he publicado. Ahora ellos sin terminar la carrera ya tienen algo publicado y un libro publicado. Eso es fabuloso. ¿Cuántas personas en el tiempo antes de salir de la universidad tenían un libro o había publicado un artículo? Pues era imposible eso. Ahora afortunadamente hay recursos disponibles, hay espacios, hay editoriales, hay mucha oportunidad para que se logre estos tipos de trabajo. Ok, muchas gracias. Antes de proseguir, ¿alguien del público gusta hacer alguna aportación o pregunta referente al tema? Sí, Omar. En el tema, por ejemplo, de la divulgación, puede ser con las nuevas tecnologías, puede ser un arma de doble filo, porque el semestre pasado me contrató la Universidad de la UABC para dar un taller en la Escuela de Artes, y los alumnos me confesaron ahí, yo soy muy analfabeta digital, ¿no? Es lo básico del teléfono. Pero los mismos alumnos me confesaron que sus trabajos ya los hacían con inteligencia artificial. Tú decías el tema, la cantidad, el estilo, y te da un documento que nunca vas a encontrar en otra parte, que era único, y que se entregaban ya los trabajos en la Escuela de Arte, ¿no? Y yo me quedé, ahora imagínate, por ejemplo, en historia, en cualquiera de las humanidades, en historia de comunicación, en sociología, en psicología, que recurran a estas herramientas que antes del Coffee Face estaba fabuloso, porque tú leías lo que te estabas copiando, pero por lo menos leías algo, ¿no? Entonces, por eso digo, es un arma de doble filo, ¿no? Entre lo que hacíamos nuestra generación a lo que se hace ahorita, que sí decimos, híjole, estas herramientas nos podrían servir mucho, pero también decimos, la vieja escuela también tenía sus cosas positivas, ¿no? Que nos quedaba el conocimiento también. Pero eso ya existía antes. Hay libros de historia que ha escrito por supuestamente teoría que se han escrito otras personas. Esos armas que usted dice de que la inteligencia artificial te puede hacer un libro o un artículo, eso ya existía hace mucho tiempo. Incluso hay evidencia de cómo un libro de Frontera no fue escrito para Camil, sino para una inteligencia mucho mayor que la de Camil, pero entonces ya existía eso. No es doble filo, sino al momento de consumir un artículo de historia, la persona tiene que corroborar que lo que está escrito lo puede corroborar con otras fuentes. Entonces, yo no veo ningún problema con eso. ¿No la escucha? Pues yo sí lo escucho, pero perdón. No, es que esto de la inteligencia artificial también hay una responsabilidad quien va a consumir ese tipo de artículos. Si te va a quedar con la comodidad de lo que estás leyendo es verdad, pues, pero tiene que haber un compromiso de quien consume, corroborar lo que estoy leyendo con otras fuentes, es verdad, porque es el trabajo del historiador que tiene que, la principal función es corroborar información. Entonces yo no veo el doble filo, sino depende de quién esté leyendo y cómo lo esté leyendo las cosas. Pero ¿Así? Carlos. Sí, yo creo que, y un poquito relacionado con lo que comentas sobre la inteligencia artificial, recientemente estuve en un curso sobre cómo utilizarlo en la educación. Yo soy maestra de secundaria, cómo utilizarlo a tu favor, ¿no? Pues fueron varios días de curso,
definitivamente te ahorra trabajo, ¿no? Pero si tú no le sabes preguntar a la inteligencia artificial, de nada te sirve. O sea, hay que saberle dar indicaciones. Y para tú saber dar indicaciones sobre algo muy específico que quieren que te haga, pues tienes que saber analizar, comprender. Entonces, mi pregunta hacia ustedes va relacionada es, ¿cómo ustedes llevarían toda esta cuestión académica, estos temas de identidad, de frontera, de historia, de migración, a estas nuevas generaciones que no saben dar indicaciones, que no saben leer, que no saben comprender, que no saben escribir? ¿Por qué? Porque yo lo veo y lo veo a diario con 300 alumnos que manejo diariamente y que doy clases de historia y que no logro interesarlos. Me gustó mucho la caseta porque es como el reel, o sea, es un reel, porque ellos, si tú les pones un video de 5 minutos, no te lo aguantan, 5 minutos no te lo aguantan. Entonces, ¿cómo van a llevar esta cuestión académica a las universidades? O sea, ¿cómo le van a llevar estos temas para que ellos se interesen a estas nuevas generaciones? Porque no basta la difusión en redes, no basta la difusión en gacetas, no basta porque no saben leer y escribir. Entonces, sí me gustaría que ustedes, o que se fueran con esta idea de cómo interesar a ese adolescente que no quiere, que le cuesta mucho trabajo el análisis, la comprensión de cosas muy básicas. ¿Por qué? Porque en algún momento, si no logramos interesarlos, pues no van a estudiar, van a dejar de estudiar y no va a haber, y ustedes no van a tener trabajo. Actualmente si le preguntan a la mayoría de los jóvenes, ¿quieren ser TikToker, YouTuber o influencer? Ya no piensan en una carrera pues, a futuro, ¿no? Entonces, sí es complicado, porque sí es muy complicado, no basta con fácil. Hay una revista de historia, Josefina Soraya Vázquez, etcétera, más escriben ahí relatos e historias de México. ¿Quién la conoce? Del INE. Pocos. Lo ven, es de historia, no me interesa. Lo que levantamos la mano son los que estamos interesados en la historia. El formato de la revista es esta. A partir de un evento, hace una redacción de no más de 4 páginas con imágenes y demás, porque incluso la edición pide eso, que lleve una imagen para ilustrar lo que está redactado para difundir, pero muy pocos acceden a ese texto. El problema está en cómo hacer llegar a esta población, a lo que se está publicando. Podemos decir, hay divulgación, hay con todo el reconocimiento a la gaceta que nos muestra el doctor, a relatos e historias y otras más, pero no existe no llega al público, en pocas palabras, ¿no? Y sí, la respuesta está complicada, en pocas palabras, porque sí es una... Pero creo que sí es un punto de reflexión para las universidades, porque pues, ¿cómo? Yo quisiera decir algo, para mí, no sé si sea muy optimista, pero no creo que sea tan complicado, y eso depende desde la disciplina. ¿Por qué? Si desde la sociología no logro hacer, y lo voy a decir con todas las palabras, si desde la sociología no puedo hacer yo un reel que dure 15 segundos y que hable sobre Pierre Bourdieu, no lo puedo hacer. O sea, jamás voy a hacer que se interesen las nuevas generaciones. Por lo tanto, las estrategias didácticas de la formación en la disciplina deben ajustarse para poder generar las habilidades de resumen, las habilidades de interpretación, para que se contextualicen a los formatos en los que los chicos se están interesando. Por ejemplo, Habitus, Campus y se me va el otro, el Capital Social de Bourdieu, en 20 segundos, con ejemplos concretos. Vámonos. Y algo vas a jalar. Para mí el reto está en la formación disciplinar. Y en la forma en la que se está enseñando la disciplina. Un reel de 15 segundos que hable sobre el significado de la palabra otaku. Vámonos. Y alguien lo va a jalar. ¿Desde dónde? Desde la historia, con fuentes.
creo que ahí está la clave. Y sí quisiera decir algo antes de que se me pase sobre la inteligencia artificial. Ahí nuevamente está en la disciplina, en la formación disciplinar. Desde nuestra posición como docentes universitarios o docentes en posgrado como el doctor Omar, tenemos que sentar las bases de algo que es muy complejo, más actual, que es la ética en la formación de la investigación. Entonces, si vas a utilizar inteligencia artificial, por lo menos avisa que estás utilizando inteligencia artificial para yo revisar con reservas a los elementos y saber qué es lo que le estás preguntando. Por ejemplo, si tú le haces una pregunta a la inteligencia artificial y le dices, elabórame una lista de 17 conectores gramaticales para redacción de textos científicos, te va a hacer una lista de 17 conectores gramaticales que te van a ayudar a ti a hilar el discurso. Conectores gramaticales específicos. Esto te va a ayudar a ti a construir un discurso científico con ayuda de inteligencia artificial, pero no con ayuda de creación, sino con apoyo de argumentos gramaticales. Elabórame una lista de 5 verbos en infinitivo que hablen sobre objetivos específicos. Y ya le estás pidiendo a la inteligencia artificial que te dé los objetivos específicos redactados en infinitivo, y tú sabes que eso viene desde la pirámide de Bloom y Marzano, que es bien diferente. Y así ya te está ayudando a hacer una redacción en donde te piden 800 palabras para que sea considerado en posible publicación. ¿Utilizaste inteligencia artificial? Sí, no para crear, sino como apoyo, por ejemplo. Y si eso se da en la formación disciplinar, creo que vamos de gana. Sí. Ahorita... Y es que con las matemáticas, de hecho, ya se usa inteligencia artificial para hacer ciertas cosas, ¿no? Con publicaciones, no sé, matemáticas, lo que mucho se hace es hacer pruebas, ¿no? Y ya hay programas basados en inteligencia artificial que ayudan a verificar esas pruebas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se está viendo que se está usando un beneficio, porque a lo mejor un proceso de revisión que te tardaba un año, ahora en algunos casos eso puede ser en 3 semanas, ¿no? Verificar ciertas conjeturas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, yo diría que es una herramienta que ya está para quedarse, pero no tienes que verla como una herramienta, ¿no? Exacto. Que se está regularizando en algunos países el uso de inteligencia artificial porque se está dando el mal uso que dice allá. Hoy, para que todos tiemblen, el SAT va a utilizar inteligencia artificial y nos va a agarrar a todos. Nadie se les va a escapar de no pagar los impuestos. En referencia al RIL, hace algunos años, bueno, había un personaje muy famoso en México, René Drucker Colín, que hacía unas cápsulas informativas de la ciencia. En 2 minutos te hablaba de la teoría de Einstein y todo eso, pero muy específico, muy seleccionada la información que iba a transmitir. Como dice el Oscar, depende mucho de la persona que sepa identificar lo esencial de cada tema. Y es un problema muy recurrente en la educación básica, secundaria y preparatoria, que los maestros no están capacitados para dar esas clases, porque cualquiera pueda. Entonces, al momento de la planeación, al momento de transmitir conocimientos, son tan dispersos porque no dominan el tema, porque no hay gente especializada en dar esa cierta materia. Entonces, sí es importante, como dice, estar especializado y saber identificar lo esencial de cada tema para que se haga esos videos. Sí, Pierre Bourdieu, el capital político, pues 15 segundos hacerlo, pues estaría. Pero bueno. Explica el capital cultural en 15 segundos, si lo puedes pues hacer. Ahí está los otakus y los Juan, que explicaría muy bien el capital social, ¿no? Pero... me gustaría, viendo todo esto lo que estoy escuchando, ¿no?, acerca de los problemas para comunicarse con los jóvenes principalmente. Ya, los que ya son licenciados, pues ya, como salieron, ¿no? Pero a los jóvenes de secundaria y preparatoria, yo creo que, no sé si sea el problema solamente de México y de América Latina a nivel mundial, yo lo he visto más presente en lo que es América Latina. Hace falta una materia que primero la tendría que dar a los maestros, que es comprensión lectora. ¿Por qué?
¿Por qué digo que primero los maestros? Porque hay maestros que son unas eminencias en su rama, pero que no lo saben exponer y no saben hacerlo atractivo a los jóvenes. Al tener esa comprensión lectora, al mismo tiempo adquieren la comprensión para escuchar, ya no solamente para leer, también para escuchar. Al tener comprensión, al forzar a los estudiantes a comprender, que me digan no solamente repíteme lo que yo te dije, sino analízalo, desmenúzalo, dime las posibles implicaciones de lo que te estoy dando a conocer. Entonces, yo siempre he estado navegando desde 1960, los intelectuales mexicanos culparon a la televisión del poco aprovechamiento de los estudiantes mexicanos. Le decían la caja boba, la caja idiota, nadie se dio cuenta de que en Estados Unidos tenían el doble de televisiones en México y allá sí tenían lectores. Pero ya periódicos, libros y todo eso se venden muchísimo. Después llegaron los 70 con los videojuegos y luego los cassettes y todo eso. Eso es lo que está impidiendo que los alumnos aprendan. Y en Estados Unidos había más videojuegos y más videos en película y todo, y allá sí había lectores. Después vino el internet y todo eso. Seguimos buscando culpables en México y en muchos países de Latinoamérica de por qué los mexicanos, los latinoamericanos no leemos. Y todo lo que a las conclusiones que llegan, resulta que otros países como, bueno, aquí Estados Unidos está, pero Japón es lo mismo, en Europa, en varios países de Europa, hay un consumo de libros y una lectura de todos esos libros que son increíbles. Y en algunos países de Sudamérica también, por ejemplo en Chile, en Argentina, en Perú se lee mucho, hay mucho. Aquí en México nos hace falta, yo pienso, no quiero usar la palabra obligar, pero sí seducir de alguna manera al lector para que lea, en primer lugar, no leen, no quieren leer. Entonces pones lo que sea, que tenga 3 cuartillas, ya no quieren leer, qué hueva. Entonces, no seducirlo, invitarlo a que lea y que lo comprenda, que lo entienda también. Aquí en México yo creo que es lo que nos falta. Si la gente, los jóvenes, empezaran a comprender lo que están leyendo, yo pienso que se interesarían por más, poco a poco, en el tema que quieras, en el tema que se te ocurra. No importa que sea historia, que sea otakus, que sea música, que sea lo que sea, pero interesarlos a que lean. No sé, yo pienso que por ahí falta un cambio de estrategia. ¿Me permiten un comentario? Les voy a dar un dato, confírmenlo. Este dato lo toma en cuenta una empresa en Guadalajara que se llama Métrica. Bien, ahí les va, es súper interesante el dato, confírmenlo. ¿Saben cuántas cuartillas escribe la persona en WhatsApp promedio al día? Bien interesante, 17 cuartillas en promedio en mensajes de texto. En mensajes de texto, cada uno de nosotros en promedio al día escribimos 17 cuartillas, 17 hojas de formato Word. ¿Qué significa en el comentario del señor? Que leemos el doble. En mensajes de texto, todos los días estamos leyendo en promedio 34, 35 cuartillas. Ahora pregúntense, ¿qué aprendí de esas 34, 35 cuartillas? Bien interesante el dato, confírmenlo. ¿Qué quiero decir? ¿Tenemos la capacidad de expresarnos? Sí. ¿Tenemos el tiempo para expresarnos? Sí. ¿Tenemos la habilidad para resumir temas? Por supuesto que sí. ¿Tenemos el lenguaje para que sea accesible para todos? Sí. Y dense cuenta en los mensajes de texto que les mando.
por 2. Estoy cansado, por 3. ¿Me explico? Es economía del lenguaje. Sí. Cris, yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que dijo el caballero. Oscar. Oscar, que sí, que es cierto que aquí en México hace falta mucho la comprensión lectora, ya que, por ejemplo, yo en mi trabajo me doy cuenta mucho de que sí hace falta esa característica, porque en el momento en el que yo le explico al cliente, yo soy cajera en compra, entonces en el momento en el que yo le explico al cliente y se lo explico de una manera en la que yo lo estoy comprendiendo, se lo transmito a él, esa persona no me está comprendiendo y no me está escuchando y se ciegan en lo que ellos están bien, más no están recibiendo lo que yo les estoy diciendo, no lo están captando. Entonces es ahí donde yo me doy cuenta, es cierto, hay mucha falta de comprensión y de lectura acerca de las cosas, porque también tenemos un letrerito donde les damos las especificaciones del dólar y nomás voltean y me dan el dólar como les estoy diciendo en el cartel, que no me lo deben de dar. Entonces yo creo que sí debería de haber en la escuela algo que nos enseñe que sea la comprensión lectora, pero no de una manera obligada, sino que la comprensión va a empezar donde nos surge el interés. Yo quería hacer un comentario al respecto que le estaban mencionando de esto, de los formatos. Los jóvenes actualmente leen más en Wattpad. Es decir, los jóvenes leen Wattpad. Los jóvenes se pueden aventar 50, 500 cuartillas de Wattpad en una semana. Y lo disfrutan y lo aprenden. Y si les preguntas, te lo van a comentar. Te lo van a comentar del derecho al revés, del principio a fin. Y eso es lo importante, al menos yo veo, de conocer los formatos, de conocer verdaderamente los formatos para saber a quién queremos llegar. Y luego también eso, las temáticas. Porque también, como estaban diciendo, si queremos que aprendan, no sé, un libro que estaba leyendo, bueno, lo releí, a Introducción a los Estudios Históricos. ¿Cómo vamos a tratar de metérselo a un joven de primer semestre? Es decir, es un reto. Es decir, en cambio, si pensamos desde la narrativa de cómo introducirlo a esto, cambia totalmente. Es como que déjalos ahí para empezar, que conozcan y digan cómo se imaginan que era esto, cómo era la relación entre lángulos y signos. Es decir, desde esa ficción se puede llegar a construir el cómo se construyó este proceso. Sí, y es algo que noto mucho, pues porque mucha gente con la que interacciones son más jóvenes que yo y están muy metidos en esas cosas. Y por ejemplo, esta cuestión del fanfic, esta cuestión del Wattpad, esta cuestión del BookTok inclusive están ahí muy muy presentes. Ahora sí que tendríamos que también aprender a llevar estos conocimientos a estos formatos. Y a partir de ahí los vas a amarrar. Una vez que los amarres, no lo van a soltar, pero tenemos que tener esa osadía. Es decir, ahora sí que esa osadía de ir a esos formatos específicos y de jugar también con estas reglas comunicativas. Porque incluso nosotros lo vemos desde esta perspectiva de tenemos que dar el conocimiento científico fielmente como está escrito en el libro, pero en la práctica la gente lo asimila de una forma distinta. Sí, y eso es lo que me he dado cuenta mucho, que cómo se asimila el conocimiento no es lo mismo de cómo está escrito. Y creo que también eso es lo que tenemos que ver en formato, cómo lo están asimilando. Yo le cambiaría asimilando por incidiendo. Bueno, incidiendo. Sí. Nada más para anotar a lo que comentaba hasta anteriormente el señor Romina, ya sé que es guapo. Estamos preguntando. Ya se me había preguntado. ¿Y qué? No escribimos en Wattpad. Pero hasta hace poco, se reconocía que no se leía porque las editoriales eran demasiado caras. Comprar un libro de historia es aún muy caro.
casi es una tanda para que puedas lograr al final del mes tener un libro para historia, no digamos las novelas. Una novela de 250 páginas, aproximadamente 400, 500 pesos. Lo comparamos con el salario mínimo, es muy complicado. Y para un estudiante que a veces trabaja en las condiciones actuales, también es muy difícil acceder a la literatura. Hay medios, como el que comenta Romina, los libros digitales,